Muy buenas tardes a todos. Hoy es lunes, noviembre 8. Este es el grupo 3 de algoritmo y programación. Hoy vamos a continuar trabajando con el proyecto grande que estamos haciendo. Básicamente lo que hemos hecho durante la última clase fue comenzar un proyecto de alta envergadura, por decirlo así, pues por lo menos mucho más grande que los que hemos manejado hasta ahora. Y estamos enseñando o aprendiendo la utilidad de las clases para resolver esos problemas más grandes mediante la división del problema en sus componentes más básicas, que son los métodos y los atributos de un objeto. Entonces, creo que íbamos hasta acá. En este momento estamos logrando generar un tablero. Ese tablero tiene un color de fondo y creamos una función para hacer uno de estos chiquitos, uno de estos cuadritos, y encima de eso pues estamos colocando básicamente todos los demás cuadros utilizando un ciclo for para replicarlo. Eso fue lo que hicimos hasta la última clase. Entonces, este es el ciclo for que lo replica, ¿cierto? Esto es el ciclo for que hace la malla de 3x3 llamando a la función bloque, y la función bloque lo que hace es graficar todos y cada uno de esos bloques en una posición determinada x más y, ¿cierto? Que pues la estamos partiendo a partir de x0 y y0. Ustedes tenían como reto la clase pasada hacer que esto dependiera del ancho y del alto de la ventana y no de un valor constante así como yo lo estoy poniendo. ¿Listos? Pregunta, ¿todos los programas que tienen ustedes llegan hasta ahí? En este momento, por favor, pulgar arriba si su programa hace por lo menos eso. ¿No? ¿Nadie? Ese es el grupo correcto, ¿cierto? Bueno, 1, 2. ¿Listo? ¿Qué personas van a programar ¿cuántos de ustedes van a programar conmigo simultáneamente hoy? Flechita verde, chilito verde, por favor, si usted va a programar conmigo, y yo sé que lo debo esperar durante lo que yo voy haciendo. ¿Solo 2 personas? 3, 4. Ok, entonces solamente hay 4 personas programando conmigo. Bien. Entonces, Profe, ok. yo estoy hasta ahí, pero pues no pude hacer lo de eh, que X0 y Y0 dependieran de lo otro. Hagámoslo facilito, ¿cierto? Hagamos algo facilito en ese sentido. A ver, abramos una ventana de estas. ¿Pueden ver mi tablero? A ver, siempre comparto esto en la ventana equivocada. Necesito pasar esto para acá, esto para acá, este para acá. Y entonces compartamos ahí. Exacto. Listo, chicos. Entonces, bien. Entonces sé que hay 4 personas acompañándome en la programación. Y voy entonces a mostrarles cómo podemos hacer esto pues, si alguno de ustedes lo hizo, pues puede compararlo con lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer no es único, ¿cierto? Se puede hacer de muchas maneras. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre que dado el cuadro de la ventana, ¿cierto? Miren, este es el cuadro de la ventana, ¿sí? Y yo lo que hice fue como, yo podría algo así como que especificar una margen. Entonces, bueno, hagámoslo en rojo. El cuadro del sudoku lo voy a meter completo aquí adentro, ¿ya? De hecho, miremos, corramos el programa y si miran mi ventana, en mi ventana dice el cuadro del sudoku como con margen para todos los lados, ¿cierto? Entonces yo necesito este punto de arriba, este punto inicial, lo necesito en función del tamaño de la ventana como tal. Y si lo necesito en función del tamaño de la ventana, pues entonces lo que puedo hacer es, déjenme
déjenme que no recuerdo cómo lo llamamos. La ventana se llama alto y ancho, ¿cierto? Y la altura del bloque y el ancho del bloque están también como constantes y todavía no son función del alto y el ancho de la ventana. Entonces hagamos esto primero, ¿cierto? Alto y ancho del bloque lo pusimos en 240. O sea que esto mide, aquí mide 200, perdón, mide 240 por 3, ¿cierto? Eso es más o menos lo que está midiendo. 240 por 3 es 480 más 240. O sea, eso es como 800 píxeles. No sé. Dejemos la pereza, ¿cierto? Hay que coger y sumarle 480 a estos. Entonces esto es 0, 8 y 4, 12, va 1, 4 y 3, 7, 720. Y habíamos creado la ventana con 900 por 900. Oh, entonces, si creamos la ventana por 900 por 900, ¿cuánto es? ¿Qué proporción es 720 de 900? Entonces, 900 dividido 720, ¿cuánto da? Eso es como 9 dividido 7.2, da 1.1 más o menos. Vemos que dice la calculadora exactamente. Entonces, en la calculadora, 900 dividido 720, eso es 1.25. Wow, o sea, el factor es 1.25, o al revés, ¿no? 0.8, o sea que al revés, 720 dividido 900 es igual a 0.8, o sea que es básicamente coger el 80% del ancho y dejárselo del tablero del Sudoku, ¿cierto? Y el 20%, o sea que aquí tendríamos el 10% de la margen y el 10% de la margen. ¿Les parece? Esas son buenas proporciones. Más o menos así lo hicimos. O sea, sin querer queriendo, dijimos 900 y dijimos 240. O sea que sin querer queriendo, usamos el 80% y dejamos este X0 a partir del 10%. O sea que el 10% del ancho de... O sea que este X0 es el 10%, es el 10% del ancho completo. Entonces voy a decir la transformación entera, ¿cierto? El 10% a 0.1 que multiplica self punto ancho de la ventana, ¿cierto? Entonces, miren, ahí tenemos que Y es el 10% del ancho de la ventana. Y si miramos, y si volvemos a mirar el dibujo, ya, pues aquí podríamos también tener el 10% y el 10%. Sin embargo, para poder sacar avisitos aquí arriba, probablemente es mejor correr esta por ahí al 5% hacia abajo y al 15% hacia arriba. Entonces hagamos eso. Digamos que la ventana Y es INT 0.15% por self.alto. Entonces, lo único que hicimos para determinar eso fue un dibujo, ¿cierto? En donde aquí dijimos, mire, entonces este va a ser el 15% y este va a ser el 5%. Y en general, ya podemos borrar estos cálculos raritos. Sí, y en general, lo que yo estoy diciendo es que el tablero de Sudoku es el 80% por el 80% de la ventana. O sea, es el 80% alto por el 80% del largo. Y entonces cada bloque debe ser el 80% de la ventana dividido entre 3. Entonces, miremos si esa cuenta sí nos va a dar. Ahí no estamos teniendo en cuenta, cuando hago esa división, no estamos teniendo en cuenta que el ancho son 5 píxeles, pero yo pensaría que no es necesario porque esos 5 píxeles se cuentan a partir de la coordenada que usted da. Entonces, miremos, digamos que, por ejemplo, la altura del bloque va a ser 0.8 veces, ¿sí? La altura, el alto de la ventana, ¿cierto? Dividido
dividido entre 3. Pero entonces eso tengo que cerrarlo entre paréntesis y convertirlo a un número entero. Y lo mismo el ancho del bloque es 0.8, que es el 80%, multiplicado por el ancho de la ventana, que es este, dividido entre 3 bloques. Entonces, listo. Entonces, ahora sí ya todo está en función de la ventana. ¿Sí? ¿Qué nervios? Miremos cómo queda eso con esos cálculos ya en función del ancho y el alto de la ventana. Bueno, entonces, miren cómo queda chévere. Aquí es el 5%, aquí arriba es el 15%, y a la izquierda, a la derecha es exactamente el 10%. O sea, la ventana ya quedó perfectamente centrada. Y si le cambiamos el tamaño, entonces, miremos, ¿qué pasa si esto es 100 y 100? Si es una ventana chiquititica, miren que hay, o sea, hay en 100 y 100 píxeles, pero ahí metió el sudoku completo. Obviamente es impráctico, pero miren que lo mete perfectamente rescalado, sin importar cuál es el valor que usted le dé, 200, 300, ¿ya? Miremoslo de 500 por 500. De hecho, miremoslo de un número diferente, miremoslo por ejemplo, 900 por 500. Entonces, de ancho 900 y de alto 500. Ahora lo que hay que hacer es escribir números dentro de esos cajones, ¿no? Bueno, por ahora lo voy a dejar cuadrado para mejor visualización, pero miren que no es una restricción. Lo que quiero que noten es que lo que hacemos es eliminar esos números mágicos y que todo sea calculado a partir de una referencia, con tal de que, pues de que esto no sea específico de una dimensión, ¿cierto? Se puede hacer el tablero prácticamente del tamaño, color que quiera, ¿cierto? Sin que el tamaño de la ventana sea una restricción. De hecho, en muchos computadores lo que hacen es calcular la resolución de la pantalla, ¿cierto? Pues no lo vamos a hacer aquí para evitar la hipercomplicación, pero uno lo que podría hacer es calcular el tamaño de la pantalla y hacer el tamaño de la ventana relativo al tamaño de la pantalla, ¿cierto? Para cuando inicie en algún valor específico. Entonces, los 4 compañeros que están programando conmigo, ¿cómo van? ¿Están hasta ahí conmigo? Dedito arriba, por favor, si pulgar arriba, por favor, si ya logran ver la ventana. Listo, excelente, gracias. Entonces, continuemos. ¿Qué sigue? ¿Ustedes qué creen? Miren todo lo que tenemos que hacer. Generar el sudoku, elegir el nivel de dificultad, leer el clic, preguntar el número que quieres escribir, borrar un número que quieras borrar, determinar un ganado. Entonces, no sé, avancemos un rato a ver en cuál de esas logramos avanzar. Miren que básicamente la idea general de un programa orientado a objetos ustedes ya la tienen. Mi idea con ustedes es tratar de avanzar en la explicación general, mostrarle lo más difícil de cada una de estas cosas y ya ustedes lo terminan para poder seguir con otro ejemplo. De hecho, recuerden que tenemos programado para este miércoles la entrega de los laboratorios y ejercicios de la siguiente nota. Entonces, por esa razón, yo creo que les voy a dar algo de tiempo el día de hoy y el día miércoles para poder que terminen con esa labor. Julissa, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, es que tuve un inconveniente, entró un poquito tarde a la clase. ¿Será que me puede mostrar qué modificaciones le hicieron para la margen y yo le tomo pantallazo para poder cambiar mi programa? Ok, ¿estás programando en este momento con nosotros? Yo te espero. Sí, profe. Listo, entonces mira, si estás programando con nosotros, te digo, las líneas 79 y 80 de mi programa original, no sé qué líneas son en tu programa, ¿cierto? Pero, por ejemplo, dentro del método dibujar, la línea que decía X0 y Y0, que eran iguales a constantes, ahora son iguales a una proporción del ancho y el alto de la ventana. ¿Listo? Cambia esas dos primero, yo te espero que las cambies. Bueno, profe, ya voy.
Ya, profe. Listo. Y entonces las otras dos líneas que cambiamos fueron en la función de inicialización, en la que se llama init. Sí, cambiamos las líneas, en mi caso son 24 y 25 porque ahí teníamos un igual a 240 constante. También las pusimos como, como función del alto y el ancho. Y esas son las únicas dos cambios que hemos hecho. Listo, profe, gracias. Entonces, para probar que te funcione, lo que puedes hacer es colocar aquí cualquier número. Por ejemplo, hagas un sudoku de 200 por 200. Y cuando lo corras debes ver una ventanita chiquita de 200 píxeles por 200 píxeles, pero mira que el tablero queda muy bien dimensionado dentro del valor. Luego lo puedes volver al tamaño original, pues para que, por ejemplo, podemos programar de 1000 por 1000 o de 800 por 800. Por ejemplo, si yo lo programo de 1000 por 1000, ya casi que se me sale de la ventana, ¿no? Entonces, en mi caso, podríamos poner 800 por 800 para poder que sus valores sean más manejables. Eso. Así. Bien. Entonces, hasta ahora tenemos lo que queremos, ¿no? Tenemos un juego de el tablero para jugar Sudoku. Y eso es básicamente algo que hicimos solamente con las herramientas de Easy Graphics. No necesitamos más. Y esas herramientas nos permiten pues utilizar el, el tablero, pues, perdón, dibujar el background para poder empezar a escribir los números que de verdad aparecen encima del Sudoku, ¿cierto? Entonces, bien, ¿qué hacemos ahora? Pues la clase pasada vimos que, o sea, diseñamos el juego y dijimos que estas eran las cosas que íbamos a hacer. Pues como estos son los métodos, lo que empezamos a hacer, bueno, empezamos a hacer uno por uno, ¿cierto? Entonces dibujamos, inicializamos, dibujamos un bloque y todo esto sirve para dibujar un bloque. ¿Ya? Pues aquí está básicamente la división de un bloque. Y esto, ¿cierto? Este es el que sirve para dibujar todo el tablero, que es replicar un solo bloque 9 veces en una estructura de 3×3. Y esta función que está aquí es la que hace eso, ¿cierto? A partir de un x sub 0 y de un y sub 0 comienza a colocar todos los bloques. Entonces, chévere hasta ahí. Ahora la pregunta es, bueno, toca en ese tablero ahora dibujar números, pero ¿qué números voy a dibujar? Entonces, para eso, dijimos que íbamos a crear una función que se llamara el generador. ¿Cierto? La función generador, pues básicamente lo que necesita es llenar un tablero, pero miren que todavía no tenemos una variable. Ah, bueno, sí, perdón, tenemos una variable aquí, tablero, pero tablero, ¿cierto? Está vacía por el momento. Entonces, en realidad yo lo que necesito acá es, por ejemplo, colocar un número cualquiera, por ejemplo el 0, y replicarlo 9 veces y hacer 9 filas replicadas de eso, ¿cierto? Bueno, llenémoslo así por ahora, o sea, dejémoslo vacío y más bien lo inicializamos abajo. Entonces, el tablero es el lugar en donde yo voy a dibujar, en donde yo voy a guardar como una especie de matriz numérica todos los elementos del Sudoku, todos los números del Sudoku. Entonces voy a decir que este es el método para llenar el tablero con números. Entonces, por ahora voy a hacer trampa, porque como necesito tiempo, voy a coger un tablero ya generado. A ver, vamos a internet
En internet voy a buscar un sudoku resuelto cualquiera. Y cojo un sudoku resuelto cualquiera. Y lo lleno con, listo, ya tengo uno. Entonces, vamos a hacer una cosa. Entonces, acá, lo que necesito hacer primero es inicializar el tablero. Entonces, el sudoku son números del, ustedes saben que en sudoku son números del 1 al 9, el número 0 no está considerado. Entonces, cuando el número que yo esté utilizando sea el 0, yo ya sé que es que esa columna, esa casilla está vacía, ¿cierto? Pero por ahora voy a usar una referencia. Aquí a esto lo llamé así. Yo tengo una referencia que es el sudoku de referencia y el tablero. Entonces voy a inicializar. Voy a inicializar una referencia y un tablero. Entonces hay que inicializar el tablero y hay que decir cuál es la referencia. Sudoku de referencia. Entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada empezamos a mirar cómo se llenaba? Ese es el pedacito que me voy a saltar ahorita. Lo voy a llenar, voy a suponer que ya tengo un método que lo llena para poder seguir avanzando. Entonces voy a decir que self.referencia es igual a, un vector. Y entonces aquí es donde va a aparecer eso. Ya sé qué cambio voy a tener que hacer para poderlo hacer todo. Entonces, sin embargo, el que me acaba de encontrar en internet rápidamente viene representado en cadenas. Y yo no lo quiero en cadenas, lo quiero en número, lo quiero numérico. Entonces voy a señalar todo esto, le voy a decir reemplazar, busque la doble comilla, ¿sí? Y reemplácela por nada. Pues ahí ya está. Entonces, esto lo hice así de rápido, pues porque yo acabo de buscar un sudoku con internet y me lo encontré. Si ustedes quieren, pueden hacer lo mismo, busquen, no les voy a mostrar cuál, ¿cierto? Miren a ver cómo lo hacen. Busquen, busquen a ver qué quieren encontrar. O digítenlo. O si buscan, miren que si ustedes buscan en internet sudokus resueltos, les voy a mostrar esta parte. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Cuándo se sube el video de la clase anterior? Es que yo estuve esperando que apareciera y nunca. No está. No, no, a mí no me aparece. Grave, miramos. Mientras ustedes escriben la referencia que yo tengo ahí para que la escriban igual que yo, o buscan otra diferente en internet que esté bien resuelta, por favor, si la van a copiar de internet, por lo menos fíjense que está bien resuelta. O sea, yo lo que hice fue buscar en internet una que ya estuviera lista para copiar y pegar, y esa fue la que me encontré. Entonces, revisemos la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eso está bien. Bueno, entonces mientras ustedes copian y revisan esa, voy a verificar qué es lo que dice el compañero acerca del video. Profe, pero esos son números aleatorios, ¿cierto? No, no son, bueno, es un sudoku arbitrario, pero ya es un sudoku armado. O sea, si miras la primera caja, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está bien armada. Entonces no es cualquier número aleatorio. Ah, ya. Entonces, por eso te digo, busca en Google sudokus resueltos, ¿ya? Y miren a ver qué encuentran, por si quieren coger alguno específico, o inclusive hay muchas páginas que lo que hacen es generar sudokus aleatorios.
Solo para que lo tengan en cuenta. Sudoku es en realidad un problema que pertenece a un tipo de problemas que en ciencias de la computación se llaman problemas NP completos. O sea que en realidad existen una gran gama de condiciones para poder generar esos números. Y la solución no es fácil de hallar con métodos algorítmicos. De hecho, por eso es que la heurística humana funciona mejor para resolverlo que escribir un programa de computador que lo resuelva eficientemente, ¿no? Pues, obviamente hay programas de computador que lo resuelven, pero no caen dentro de la categoría de programas eficientes. En la maestría hablamos de eso, de que es un programa fácil y un problema fácil y un problema difícil desde el punto de vista de las ciencias de la computación. Pero pues, que sea fácil o difícil desde el punto de vista computable no quiere decir absolutamente nada desde el punto de vista de la heurística humana. Okay. Ustedes son el grupo 3. ¿Alguien me recuerda cuál fue la fecha de la última clase? ¿Fue el viernes? Ah, no, fue el miércoles. El 3, profe. Profe, 3 de noviembre. Fue el 3 de noviembre. Ah, sí, entonces falta ese video. Que es el video 19. Entonces, miramos. María, ¿qué pasa? Listo. Entonces estamos hablando de una clase de pregrado del 3 de noviembre que se dictó a las 14 horas. Ahí la tengo. Listo. Ahí está el video. Sí, faltaba subirlo. Entonces, este es 20. Ejemplo 2 de programación orientada a objetos. Sudoku. Sudoku parte 1. Y esto pertenece al grupo 3 de programación. En el grupo 2 estoy haciendo un ejemplo diferente, estoy haciendo un tricky. Entonces, cuando terminemos los ejemplos en ambas clases, les subo a ustedes también los videos de la otra clase, para que tengan no uno, sino dos ejemplos diferentes. Esto fue el 3 de noviembre en la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, lo que les decía es, aquí copiamos una referencia como para poder avanzar rápido, ¿cierto? Pero pues ya en un juego que ustedes quieran programar, aquí pues podrían simplemente llamar una función o llamar otro método que diga generar la referencia de forma aleatoria, ¿cierto? Sudoku aleatorio. Y entonces ya tienen que tener todas las reglas, ¿cierto? Ustedes generan el primer número aleatorio, luego generan los otros números con base en los anteriores. Listo, el video para el grupo 3 de noviembre 3 está arriba. Usualmente, después de que yo hago este procedimiento, YouTube se demora otros 20 minutos para procesarlo. Ah.
Estos, los que están programando, ¿cómo van? Profe, un momento, por favor. Listo, yo espero. Listo, profe. ¿Listo? Bien, entonces, para inicializar el tablero, pues se pueden escoger muchos métodos. Ya ustedes saben que inicializamos tablero con una lista vacía. Entonces, simplemente es decirle for i in range 9, ¿cierto? Porque son 9 posiciones, y for j in range 9, porque es una matriz de 9 por 9, ¿cierto? Entonces yo simplemente voy a decir self.tablero de la posición i, coma j. No puedo indexarlo antes de que esté. Esperen, yo pienso. Sí, de hecho, el autogenerador de Python creo que es capaz con esto. Es igual a 0. Será mucho para Python. Entonces, miren, cuando uno tiene dudas con un pedacito de código, no sé si esto me va a generar un error de preexistencia. Yo diría que no, porque el autoindexer debería hacerlo, pero es probable que se requiera la función append. Entonces, para probar eso, voy a abrir una consola y lo voy a probar de una. Entonces, tablero, voy a decir que es igual a una lista vacía. Esa es la forma como lo estoy. Ahora, digamos, tablero, tablero 0,0. Voy a decir que es igual a 0. Y entonces, miren que básicamente estoy probando si esa formulación me funciona. Me dice que no, claro, porque no existe. Entonces tengo que preinicializarla, ¿ya? Entonces, claro, a self.tablero le voy a agregar en la lista, en esa posición le voy a agregar ceros repetidos 9 veces. ¿Sí? Entonces, miren que lo que estoy haciendo acá es simplemente repitiendo el 0 9 veces dentro de esa fila, y se la agrego a cada una de las columnas 9 veces, ¿no? Entonces no necesito el segundo for. Bueno, voy a volver a decir eso que... de hecho, acuérdense que yo lo hago así, como sin mirar una referencia, como para que ustedes vean que el proceso de decisión no es lineal, ¿cierto? O sea, uno se va adaptando a lo que necesita. Entonces, yo simplemente necesito algo que se repita 9 veces, ni siquiera necesito el valor de i como tal, entonces por eso pongo un guión bajo, que significa no necesito el valor de i, solamente repita la siguiente instrucción 9 veces. Y la siguiente instrucción es simplemente agregarle al tablero una fila con 9 ceros. Entonces, durante 9 veces le agrega una fila con 9 ceros. Y de hecho, cuando yo digo repetir 9 veces, pregunta, si yo digo 0 repetido 2, me salen 2, ¿cierto? Si yo digo 0 repetido 1, lo repite solamente una vez. O sea que sí, o sea que 0 repetido 9 veces es una fila de 9 ceros, ¿ya? Y si yo digo for nada en el rango de 9, 2 puntos, y digo que tablero punto append
y agréguele eso, 0, repetido 9 veces. No habíamos definido tablero ya. Sí. Pero no en este. Ahí. Entonces, miremos quién es tablero ahora. Exacto, es básicamente una matriz, ¿cierto? De 9 filas por 9 columnas. Y miren que yo puedo cambiar específicamente tablero. Ahora puedo decir fila 2, columna 2, es igual a 5. Y entonces cuando vuelvo a imprimir un tablero, solo la fila 2, columna 2 cambio de valor. Ya todas las demás siguen en 0. Entonces yo puedo indexar cada posición de la fila diciéndole, de la matriz diciendo el valor de la fila y el valor de la columna. Entonces es una prueba pequeña de que esto está funcionando, ¿cierto? Esto está inicializando el tablero como una matriz de 9 por 9 ceros. ¿Por qué ceros? Pues porque es un número que no se usa en el Sudoku y entonces yo ya sé que cuando eso valga 0 es porque esa fila está vacía. Entonces empiezo con un tablero absolutamente vacío. Y empiezo con una referencia. Ahora bien, ustedes saben que el tablero como tal no inicia vacío, ¿cierto? En un Sudoku en particular, el tablero como tal inicia con cierto porcentaje de números visibles y cierto porcentaje de números ocultos. ¿De qué depende el porcentaje de números difíciles o ocultos? Entonces habíamos dicho, si es fácil, mostramos más números inicialmente. Si es un Sudoku difícil, mostramos menos números inicialmente, ¿no? Eso es todo. Y para eso teníamos algo llamado dificultad, que no hemos decidido cómo hacerlo. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo lo hacemos? Pero bueno, sé que cuando sea fácil se muestre el 60% de los números. Más o menos, exacto. Pero, ¿qué Y más? 60 o 70. 60. Mejor dicho, definamos las dificultades, ¿cierto? Aquí tenemos una función dificultad, ¿ya? Pongámoslo en los comentarios por ahora porque no sabemos cómo lo vamos a implementar. Pues la función dificultad es fácil, iniciar con el 60% de los números. Medio, iniciar con el 40% de los números, ¿cierto? Difícil, iniciar con el 30% de los números. ¿Les parece? Sí, profe, me parece justo. Entonces, yo creo que debe haber una variable que se llame dificultad, que nos diga si estoy en el nivel fácil, medio o difícil. Entonces, aquí es donde les digo, el proceso no es lineal. Entonces, me acabo de dar cuenta que debe haber una variable que se llame fácil, medio o difícil, para yo poder hacer elecciones. Entonces, todavía no sé cómo voy a setear la variable, pero sé que necesito la variable. Entonces, me voy para init, porque acuérdense que init es donde están todos los atributos. Entonces, como necesito eso, por acá le voy a meter dificultad. Dificultad. Y entonces la voy a llamar self. Llamémosla así mismo. Dificultad. Es igual y la podemos expresar como una cadena. Empecemos que la dificultad por defecto sea fácil. Uy, me faltó una D súper importante acá. Dificultad. Entonces, la dificultad por defecto la voy a llamar fácil, ¿ok? Me voy a ahorrar la tilde para no tener, pues como esto no lo va a ver el usuario, no, pues, o por lo menos no aquí. Entonces, pues ustedes pueden escoger cómo codificar eso. Por ejemplo, podrían codificar con 0, 1 y 2, pero yo creo que es más fácil llamarlo por el nombre, ¿cierto? Fácil. Me ahorro la tilde para evitar problemas de compatibilidad entre computadores porque eso va a estar en el nombre de la variable, ¿cierto? Entonces, fácil, ya sé que es fácil, ¿no? Entonces, aquí en el generador, lo primero que tengo que hacer es llenar este tablero que empezó solo con ceros con el 60% de esos números. ¿Listos? Entonces, vamos a ver, digamos aquí, de acuerdo a la dificultad, llenar tablero con
un porcentaje de los números en referencia. ¿Listo? Eso es lo que significa. Entonces lo que hagamos es miren, por ejemplo, si voy a llenar el 60% de los números, por ejemplo, en la dificultad fácil, entonces, ¿saben qué se me acaba de ocurrir? Para tener estos números guardados de una vez y no tenerlos que... bueno, no, tengo que llamar la dificultad. Esta dificultad es la que voy a decidir. La que voy a decidir qué es. En este proceso es donde uno toma la decisión, en donde guardo esas dificultades para que cuando la dificultad sea fácil, ya sé que ese número es 60%. Entonces hagámoslo así. Miren. Por acá, aquí en donde decimos, esta es la dificultad, ¿cierto? Pero creemos otra variable que se llame diccionario dificultades. Uf, qué cosa tan grande, ¿cierto? Diccionario de dificultades. Y abrámoslo con, y digamos, fácil, 2 puntos, 0.6, que es el 60%. Media, 2 puntos, 0. ¿Qué fue lo que dijimos? 40% y 30%. 0.4, difícil, 0.3. Entonces, ahí básicamente hicimos un diccionario con los primeros valores de dificultad que necesitamos. No sé si sean los únicos, pero por lo menos ya tenemos un diccionario que se llama el diccionario de dificultades. Reduzcámosle caracteres, dic, con doble C de dificultades, para que sea más corto. Entonces, el diccionario de dificultades, ya sé que de ahí saco esos valores y puedo accesarlo en cualquier parte. Entonces, aquí voy a decir, miren, la llamémoslo así, dificultad, tenemos toda la palabra, es igual al diccionario de dificultades de self.dificultad. Es que tenemos una función llamada igual que tenemos una función llamada igual que la variable. Bueno, les voy a contar una cosa que no les he contado hasta ahora. Aquellas variables que yo espero que el usuario no cambie o que el usuario no tenga acceso, yo usualmente les coloco una rayita adelante. Por ejemplo, esta dificultad solamente se debería cambiar desde aquí adentro. Entonces le voy a poner una rayita adelante. Y eso la distingue, lo mismo estas dos, que no quiero que el usuario cambie por ninguna razón, eso las distingue, por ejemplo, las funciones. Entonces, como esta de aquí adentro es la variable, es la variable, entonces le pongo este nombre, ¿cierto? Y ya este nombre y este nombre son diferentes. Gracias a que esta rayita significa que esto es una variable que no quiero que el usuario cambie. ¿Sí? Y este no lo está encontrando. Diccionario tiene un nombre muy peculiar. Entonces, difis. Es que ya se llama diccionario de dificultades con rayita también, ¿verdad? Entonces, esta variable es local. Entonces, esta variable solamente existe dentro de la función generador. Así que por ahora no tiene problema que haya un método que se llame así. Sin embargo, para que no genere un problema que ustedes ya vieron, que se llama sombra, la voy a llamar diff. Entonces, tratar de que todos los nombres sean diferentes de todas las variables, pues eso no tiene problema. Entonces, este valor diff, ¿qué hace? Este valor diff me trae del diccionario el porcentaje de valores que voy a mostrar de acuerdo a la dificultad, que en principio es fácil. O sea que este valor en este momento vale 0.6. Entonces, como vale 0.6, entonces ahorita yo tengo que iterar sobre todos los elementos de referencia para que me diga en particular, o para que me diga exactamente cuál es el valor de tablero, ¿cierto? Yo necesito saber qué pongo en tablero, cómo lo lleno, y qué dejo en 0 y qué pongo con el valor real.
Entonces, la forma de hacerlo, y de hecho a partir de una misma referencia uno puede hacer muchos sudokus, porque depende de cuáles números muestro al principio. Yo sé que voy a mostrar el 60%, entonces hagamos eso, recorramos todas y cada una de las posiciones de la referencia para decidir si la muestro o no. Les digo, for fila en el rango 9, porque yo ya sé que son 9 filas. For columna en el rango 9, porque yo sé que son 9 columnas. Entonces, lo primero que hago es rifar un número, ¿cierto? Aleatorio, y ese número aleatorio lo rifo entre 0 y 1. Entonces, ustedes saben que para rifar números aleatorios, no tengo el módulo. Déjenme confirmar algo, ya esto lo hice como 60, como 0,6. Ah, como 0,6, listo, genial. Entonces, este valor de diff es el número que me devuelve 0,6. O sea, diff en este momento, para el caso fácil, vale 0,6. Entonces yo aquí simplemente me pregunto, si random.random, ¿cierto? Si una variable aleatoria del módulo random ya es menor que ese valor diff, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que del módulo random me traje un número aleatorio random entre 0 y 1. ¿Sí? Esto le puedo decir que importe el nombre, ¿cierto? Importe random. Entonces miren que arriba me aparece importar random. Entonces ya tengo una función random, ¿sí? Y le digo que si un número aleatorio, yo sé que la función random produce números aleatorios entre 0 y 1. O sea que si el número que produjo es menor que 0.6, pase esa fila y esa columna, ¿cierto? A tableros. Entonces es muy fácil, es decir, self.tablero, posición fila columna, es igual a self.referencia, posición fila columna. Listos. Pues por ahora es todo lo que necesito hacer, o sea, saber con qué tablero voy a comenzar. Aún no lo dibujo, ¿no? Aún no lo escribo, o sea, que ahora por ahora solo estoy generando, ¿no? Entonces, al final de este doble ciclo for, el 60% de los valores de referencia se pasaron a tablero. ¿Por qué el 60%? Porque yo guardé, en diff guardé que para la dificultad fácil era el 60%. Y aquí en esta cosa aleatoria le digo que si voy a generar números aleatorios entre 0 y 1, pues el 60% de ellos va a ser menor que 0.6. Entonces por eso digo, si el número aleatorio que generé es menor que 0.6, es que estoy dentro del 60% de las probabilidades, entonces paso la referencia al tablero. Y entonces al final de esta operación lo que yo voy a tener es un tablero. Miremos, no hay ningún error, pero yo quiero ver ese tablero que generé, entonces me voy a venir para acá. Hay que ponerle un nombre a sudoku, llamémoslo sudoku, sud igual, y luego le voy a decir sud.generar, creo que llamamos el método generador, y luego le voy a decir imprimir sud.tablero, que es lo que quiero ver. Y miremos a ver qué hace. Apenas cierre esto. Miren, ahí está el tablero. Entonces, si ven que hay algunos valores que están en 0, esos valores que están en 0 son los valores no mostrados. Y los otros valores son los que se pasaron de la referencia, para el tablero. O sea, que cuando el tablero se muestre en la pantalla, ya estos números son los que voy a saber, que estaban ahí. Profe, ¿y Hola. en qué parte se le preguntaría al usuario pues, para que elija la dificultad? Todavía no hemos hecho eso, ¿cierto? O sea, está aquí. Hay que hacer un método para que el usuario haga eso. No hemos decidido cómo hacerlo, ¿no? Lo podemos hacer con una ventana, lo podemos hacer por teclado. Probablemente por facilidad aquí lo hagamos por teclado, ¿cierto? Para que no nos echemos mucho tiempo terminando este ejercicio. Porque igual lo que queremos ver es cómo funciona bien mejor dicho, yo creo que en la clase de hoy quiero mostrarles cómo escribir esto en la ventana, y eso es como lo más difícil, y ya podemos simplificar las otras tareas. Pero sí, necesitamos una forma de decirle al usuario que quiero un sudoku fácil y un sudoku difícil.
Y por ahora inicializamos eso con fácil. Ahora, ese es un método muy de programar de muchas personas que la idea inicial es tratar de obtener el juego funcional, o sea, o el programa que están haciendo, traten de obtener la parte funcional lo más rápido posible y luego se devuelven a ponerle las arandelas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que el usuario pueda definir si es fácil y difícil. Ah, eso es una arandela. Entonces, por ahora lo pongo fijo en fácil y más adelante me devuelvo y hago esa parte. Ese es un método que pues, yo lo recomiendo porque es que, como les digo, el proceso de desarrollo de software no es lineal y es más difícil tratar de pensarlo todo lineal desde el principio. O sea, a usted de seguro se le va a olvidar algo. Entonces, más bien piense en que necesita llegar a la funcionalidad básica primero y de ahí para atrás las arandelas van apareciendo de forma natural, sin necesidad de tener que pensarlas mucho. Yo ya sé que eso de la dificultad, pues eso de la dificultad en algún momento me tocará volver a mirarlo. Pero miren que esto acaba de generar el tablero, ¿sí? Bueno, pregunta para los que están programando conmigo. ¿Tienen esta parte lista? Lo corrieron y pudieron ver en el terminal, en la terminal que está imprimiendo esto. Un momento, profe. Claro que sí, voy a esperarlos acá. Profe, Dime. no me está imprimiendo los números. Acuérdate que tienes que cerrar la ventana para poder que lo haga. O sea, cuando lo corres, sí, pusimos esto después de Sudoku. Entonces tienes que cerrar la ventana y ahí te los imprime. Sí, profe, pero no. ¿Ok? Entonces si quieres comparte tu pantalla, miramos qué hace. Tienes el print después del generador. Estás llamando generador y después de llamar generador, imprimes el tablero. Ya en pantalla. Sí, te está imprimiendo algo vacío. Entonces miremos a ver por qué la está generando vacía. Sube ahí, eso, está ahí. Entonces, si fila en rango 9, si el número es menor que diff, y diff lo calculaste del diccionario de dificultades, sube por favor arriba al init y miramos cómo estás inicializando dificultad y dificultades. Así, en la línea 29 y 30 te falta después del punto un guión bajo, porque le cambiamos el nombre a esas variables para tener un guión bajo ahí. Eso. Y ahí también. Listo.
Ahora sí debería imprimir. No era eso solamente. Ok, en la línea, mira, en la línea 29 escribiste fácil con mayúscula. Y en la línea 30 escribiste fácil con minúscula. Eso, ahora sí. Miremos si es eso. O sea, hay otro problema. Uy, siguen habiendo más problemas. Entonces, es fácil, medio, difícil. Inicialistas esta dificultad con fácil. Bien, bajemos por favor otra vez a la función generador. A ver qué problemas hay allá. ¿Qué otros problemas hay allá? Entonces tienes la... ven. Sí, entre la línea 101 y la línea 109 te faltan las comas que hay al final de cada eso. Ahí te falta una coma. Ahí otra. Ahí abajo otra, excepto la última. No, esa no. La de la 109 no, porque es la última. Eso. Listo. Prueba ahorita si ya esos tres problemas conjuntos. Ah, Hay otro problema. Entonces miremos. Ven, para poderlo hacer más en fácil. referencia no trae guión bajo, profe. No lo habíamos puesto. Para hacerlo más fácil, vea donde dice código en el menú. ¿Dónde, profe? No te señalo. Aquí, en el menú donde dice código. Y dile que lo reformatee para poder que me deje leer. Donde dice reformat. Este. Exacto, sí, donde dice reformat code. Eso. Y eso elimina. Eso lo hace más leíble, fácilmente leíble. Entonces, repetido por 9, fila, columna, random menor que diff. Diccionario de dificultades, referencia. Bueno, baja porfa, revisémoslo abajo en el namespace. Ahí. Pues creas el sudo por 500 por 500, luego le pides de la función generador y luego le dices que imprima la variable tablero. Eso está bien. Pero la variable tablero nunca se... ven. No, es que la función generador, tú no tienes nada en la función generador, es la línea 140. Búscame, sube un momentico. ¿Dónde fue que metiste todas estas funciones? Sube otro poquito. Sube otro poquito. Tienes dos veces definida la función generador. Borra la de más abajo, la repetida. Que como esta es la última que la hace, entonces está sobreescribiendo la anterior. Bueno, ese es otro problema. Vamos a ver si... Ahora sí. Ahí. Gracias, profe. Listo, encontramos todos los problemas. De hecho, yo también de vez en cuando le digo reformatear código para que me elimine los warnings innecesarios y las sobreescrituras innecesarias y que el código sea mucho más leíble. Pues miren chicos que hasta ahora, ¿cierto? Definimos la función generador. Y la función generador nos hace esto de generar el tablero. Curiosamente este es el tablero inicial, ¿cierto? O sea, en realidad el juego comienza ahí. Después nos toca mirar es que una función sí sea editable, ¿no? O sea, porque acuérdense que luego el usuario, sobre estos primeritos que acabamos de determinar, el usuario no puede hacer clic. O sea que tablero es básicamente la forma en cómo inicia el juego. Nos toca hacer otra función, miren que esa no la teníamos contemplada, pero vamos a necesitar otra función que dibuje esto que acabamos de generar en la ventana, o sea, que lo dibuje aquí, en este tablero, que ponga sus números acá, y que cuando haya un 0 no ponga nada, y que cuando haya un número diferente de 0 lo escriba ahí en cada uno de esos cuadritos. Entonces, nada que hacer, ¿cierto? Tenemos que generar una función nueva, llamémosla así, digamos def actualizar pantalla. Y entonces, método para refrescar la pantalla del juego. Oye, entonces ahorita ya vamos eso, o sea, para esta función necesitamos dos insumos. Necesitamos el tablero y donde vamos a escribir todas y cada una de las cosas que están en tablero. Entonces, de nuevo, hay que recorrer tablero en cada fila y en cada columna.
y escribir ese número en la mitad de cada una de las celdas, en cada fila, en cada columna. Para lo cual, perdón, espérame. Para lo cual nos toca calcular en esta cosa, ¿cierto? Nos va a tocar calcular cada una de las celdas, y de cada una de las celdas nos toca calcular cuál es el cuadrito en donde voy a escribir qué número. Entonces, obviamente, por ejemplo, este sería x0, y0. Pero aquí sería x0 más un delta x, y aquí sería x0 más 2 delta x, y así sucesivamente hasta x0 más 8 delta x, ¿no? Porque son 9 cajones, entonces tengo que avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? El último no se avanza porque en el último no voy a escribir nada. Entonces, miren que tengo que encontrar la posición en donde voy a escribir cada número, pero eso debe ser relativamente fácil. Inclusive lo podemos hacer algo intuitivo, primero intuitivo y luego matemático, ¿no? Entonces, en principio, para cada fila de las 9 filas que son, y para cada columna de las 9 columnas que tenemos, para cada fila y para cada columna de las que tenemos, voy a necesitar que saque el número. Número es igual a tablero, self.tablero, posición fila, columna. Entonces, listo, ya tengo el número que debo escribir. Ahora, ¿dónde lo escribo? Ya sé que puedo escribir en self.lienzo, y ahí hay una función que se llama drawTest, y me dice en qué coordenada, necesito una coordenada X, necesito una coordenada Y necesito lo que voy a escribir. Entonces, lo que voy a escribir es coger este número y volverlo un carácter y escribirlo ahí. Pero este X y este Y los tengo que calcular a partir de algo, ¿cierto? Ya sé quién es mi X0. ¿Dónde fue que calculé el X0? Miren, los calculé aquí. Pero curiosamente los calculé ahí, pero no los tengo disponibles para todo el programa. Entonces, ¿saben cómo se soluciona eso? Muy fácil. Aquí digo self.x0 y aquí digo self.y0. Y cambio aquí esto por self.x0 y cambio aquí esto por self.y0. Pero acuérdense que los selfs tienen que estar definidos arriba. Entonces, corto esto de aquí. Esto no me sirve acá. Y vengo y lo pego en el init al lado de donde tengo todas estas. Alto, ancho, difícil. Profe, ¿qué acabo de hacer? Ya te vuelvo a mostrar. Entonces, miren, estos dos que los tenía definidos por allá adentro, resulta que los necesita en otra función. Entonces, de nuevo, eso yo no lo sabía. Me vino a pasar aquí. Cuando necesito actualizar la pantalla, necesito saber en dónde escribir al inicio. Entonces, como necesito ese valor, resulta que aquí en la función dibujar tenía definidos x0 y y0. ¿Listos? Entonces cambié x0 y y0 por self.x0 y self.y0. Y me llevé esos selfs definidos de ahí para arriba para la función init. Porque acuérdense que todo lo que empieza por self debe ser definido por primera vez en la función init. ¿Listos? Entonces, hagan eso conmigo. Cojan y cambien este x0 y este y0 por self.y0. Y ese self0 y y0 y ese x0 y y0 que estaban aquí en dibujar, se los llevan para arriba para la función init. Miren, ahí quedaron, pero tienen que quedar con self. ¿Ok? Entonces, ahora la posición x0 y y0, así como la altura del bloque y el ancho del bloque, todas están definidas ahí. Y ahora miren que voy a necesitar este delta X, o sea, voy a necesitar no el ancho del bloque, sino el ancho de la celda. Y el ancho de la celda, yo sé que es la tercera parte del ancho del bloque. De hecho, eso está calculado también en alguna parte, ¿cierto? Ah, no, simplemente lo dijimos como ancho del bloque dividido 3. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Entonces, aquí en donde estoy actualizando esto,
Entonces voy a decir que, voy a decir en principio, ¿cierto? Que X es igual a self.x0 para inicializarlo ahí, y Y es igual a self.y0, ¿cierto? Y luego, dentro de cada una de estas iteraciones, entonces, digamos, este es el número a escribir. Y este es dónde escribirlo. Entonces lo voy a escribir en las coordenadas X y Y. Y la coordenada X y Y simplemente es la fila multiplicado por el valor de X0, ¿no? Esto es... aquí pasa algo. Como lo estoy haciendo iterativo, lo puedo hacer acumulativo, ¿no? Entonces simplemente puedo decir que, vea, esto es... empiezo en X0 y Y0, y ahí escribo el primero. ¿Y dónde escribo el segundo? Bueno, entonces esto no empieza, esto empieza con 0 y 0. Entonces el primero, al primero se le va a sumar X0 y Y0. Al segundo se le va a sumar otra vez X0 y Y0. No, esto está malo. O sea, hay que empezar con X0 y Y0, ¿cierto? Y luego a cada uno de ellos se le suma es self punto ancho del bloque, ¿cierto? Ancho del bloque dividido entre 3. Y para Y es más self punto altura del bloque dividido entre 3. Entonces voy a explicarlo otra vez con este dibujito. Miren que yo necesito empezar en X0 y Y0, pero el siguiente número lo escribo X0 más delta de X. Pero ese delta de X es lo que llamamos ancho del bloque dividido 3. Y entonces aquí es 2 veces, aquí es 3 veces, aquí es 4 veces. ¿Sí? Entonces yo podría inclusive decir que X es igual a X0 más, sin inicializarlo. Miren que también me quedó la fórmula ahí, sin inicializarlo. Esto es X0 más número de fila multiplicado por el delta X. O sea que, en conclusión, no necesito esto. Así es el proceso, chicos. Yo sé que se ve poco lineal, pero eso es lo que quiero que vean, que no es lineal, ¿cierto? Más, aquí es columna, perdón. Columna por el ancho del bloque. Columna. Eso. Y la Y es Y0, self.Y0, más fila por la altura del bloque. Y entonces este número se va a construir específicamente en la... se va a escribir columna por columna, ¿cierto? En cada una de las filas. Pero ojo que esta es la posición X, que tiene que ver con las columnas, y esta es la posición Y, que tiene que ver con las filas. Miremos qué está haciendo eso. O sea, si yo actualizo la pantalla, esto es lo que va a pasar. Entonces, aquí abajo voy a llamar sub.actualizar pantalla. Y miremos qué pasa. Por cierto. Esto ya debería ponerlo más bien dentro del wait. Entonces me lo voy a llevar aquí arriba dentro del wait. Pero en vez de sub es self. Porque en este momento todavía no sé cómo llama. Self.generador. Self.tablero. Self.actualizar pantalla. Acuérdense, todo esto que pongo acá por ahora es solamente como llamado a métodos, es como para hacer pruebas. Dibujo, genero, hago cosas, después miro si lo necesito así o no. ¿Cierto? Por ahora estoy haciendo pruebas con ustedes. Repasemos todo lo que he dicho muy rápido porque se nos está acabando el tiempo. ¿Qué es? ¿Cierto? Es que básicamente Me muestra la última parte, por favor. Sí, ya voy. Generé el tablero que quiero generar.
Y ahora escribimos esta nueva función. Esta nueva función es actualizar pantalla. ¿Qué hace esta función? Recorre cada fila y cada columna del tablero. Acuérdense que las filas son hacia abajo, ¿ya? Y las columnas son hacia la derecha. Entonces, obtengo el número de cada fila y cada columna. Entonces, la coordenada X, por ejemplo, la fila 00, la coordenada X está asociada con las columnas, la coordenada Y está asociada con las filas. Entonces, de esa manera, la coordenada X avanzo de acuerdo al ancho del bloque, y en la coordenada Y avanzo de acuerdo al alto del bloque, ¿ya? Eso es básicamente lo que les quería mostrar ahí. Que la coordenada Y está asociada a las filas, la coordenada X está asociada a las columnas, y en esa posición fila-columna voy a escribir un número, ¿cierto? Que es el número que está en la posición fila-columna del tablero. Eso es lo que hice. Lo otro que hice fue que quité todo lo que tenía aquí abajo, dejé solo Sudoku, porque ahorita quiero que todo eso pase antes de yo cerrar la ventana. Entonces lo quité de ahí y lo puse arriba antes de cerrar la ventana, antes de wait. Entonces lo puse aquí arriba, ¿cierto? Voy a dibujar, voy a llamar el método generador, voy a imprimir el tablero y voy a actualizar la pantalla. Entonces, cuando yo corra, lo que debo ver es todos los números en la pantalla y el tablero impreso en la consola, que es igual a lo que yo haya escrito en la pantalla. Eso es lo que quiero ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué parte les dejo? Les estaba explicando, entonces ahorita les voy a dejar un segundito actualizar pantalla para que lo tengan claro. Y luego, antes de correrlo, quiero que me dicen cuando ya hayan terminado de actualizar pantalla para mostrarles la parte de arriba. Entonces, repito, más despacio, ¿cierto? Esta función actualizar pantalla básicamente recorre todas y cada una de las posiciones del tablero y las dibuja en la pantalla en la posición correcta. Y la posición correcta se calcula con este X y esta Y. La X avanza de celda en celda a lo largo de las columnas, mientras que la Y avanza de fila en fila, ¿cierto? Profe, ¿me puede mostrar, por favor, la parte de arriba? Sí, listo. Entonces, ahora miremos qué pasó en el init. El único cambio que hicimos fue arriba en el init. Lo único que cambió en el init en este momento, ¿cierto? Es que estos son los 4 llamados a métodos que estamos haciendo antes de cerrar la ventana. Entonces, antes de cerrar la ventana, estoy diciendo dibujar, llame la función generador, imprima lo que haya en el tablero después de haber generado el sudoku y actualice la pantalla para poder ver el sudoku no solamente en la consola, sino también en la ventanita que estamos generando. De hecho, vamos mirando. Profe, y en la última parte en sud. Y en la última parte, abajo. Abajo, quite todo, deje solamente esto. Ah, ok. Entonces, mire que hizo lo que queríamos, pero con un pequeño problema. Está escribiendo los números muy chiquiticos, porque está usando el tamaño de letra por defecto. Entonces necesito darle un tamaño de letra que sea apropiada a esta ventana. Entonces, si cada una de estas celdas se divide entre 3 para escribir el número pues para escribir cada celda, ¿cierto? Cada celda es la altura del bloque dividido 3. Entonces podemos coger la altura del bloque y dividirla entre 4 o entre 5 para sacar el tamaño del número. Y eso lo podemos entrar, ¿cierto? Entonces, bueno, primero lleguen hasta ahí, hasta que les muestra los números chiquiticos. Y ya corregimos el problema de los números chiquiticos. Ah, pero miremos, ahí está escribiendo 705 014092 8429, lo está escribiendo correctamente. Ah, lo otro es que si es 0 no queremos que escriba nada. Pero por ahora escribamos, eso es una buena referencia.
Entonces el problema que tenemos acá es esta altura, es este tamaño de este texto. Entonces, para cambiar ese tamaño de ese texto, ustedes saben que pueden llamar la función lienzo.set font size. ¿Sí? Y aquí en font size, pues necesitamos hacer un cálculo. ¿Qué tamaño quiero? Ah, pues quiero self.altura del bloque división entre 4, como para que, para que sea más pequeño que la celda. De hecho, quedó ya exageradamente grande. División entera entre 5. Ah, ahí sí puede ser, pero hay que correrlo un poquitico más, ¿cierto? Hay que correrlo un poquitico más. Entonces, este X necesita un offset inicial, ¿cierto? Necesita un offset adicional. Y este Y también necesita un offset adicional. Entonces hay que calcularlo. ¿Cuánto sería el offset? Offset o desplazamiento inicial. Pues es la altura del bloque, por ejemplo. Sería self. Ah, claro, hay un offset en X y hay un offset en Y, porque son diferentes. Hay un offset en Y. Entonces, el offset en X tiene que ver con el ancho del bloque. Self.ancho del bloque. Y si el ancho del bloque dividido 3 me da un número, entonces yo necesitaría como dividido 3 y dividido 6. Pongámoslo el doble por ahora a ver qué da. Y self.altura del bloque dividido 6. Miremos si esos números son consistentes. Y son consistentes con este 5. Pues uno podría hacer el dibujito exacto para mirar. Pues yo tampoco no los calculé, pero no los usé. Entonces aquí tengo que decir offset en X más. Y aquí tengo que decir offset en Y más. Offset significa eso, un desplazamiento desde 0, ¿no? Entonces, cuando corro este programa, no, se me fue la mano. 6 es mucho. Claro, yo debería, pues no ahorrarme la fase de planeamiento, sino venir y dibujar. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Esto es una celda, ¿cierto? Y yo quiero escribir un número acá. Y perdón, la altura de lo que sé es que la altura de esta cosa, ¿cierto? Es 1/5 del ancho del bloque. ¿Sí? Y yo sé que esta vaina ya es 1/3 del ancho del bloque. Eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Cierto? Bueno, perdón, lo dije mal. Este es 1/5 de la altura del bloque, ¿ya? Y esto aquí total es 1/3 de la altura del bloque. Entonces, ¿cuánto da 1/3 menos 1/5? ¿Cuánto me sobra? Aquí es lo mismo que multiplicar esto por 5 y por 5, y esto por 3 y por 3. Y esto es igual a 5/15 menos 3/15. O sea que me sobran 2/15. ¿Ok? Y la mitad de 2/15 es 1/15. O sea que en realidad el offset es 1/15. Esto es dividido 15. Y esto es dividido 15. Estábamos 1/15, un montón. Entonces, miremoslo como 1/15. Miren lo bonito de hacer la cuenta, que ya queda mucho mejor puesto. Claro, y de alto quedó súper bien, ¿no? Pero en X tenemos el problema de que no sabemos exactamente, porque sabemos cuántos píxeles mide a ver, font size es la altura del píxel, pero eso no me dice cuánto es el ancho del píxel. Pues, lo que pareciera ser es que hay unos cuantos píxeles de más que necesito adicionar, pero bueno, por ahora lo voy a dejar así. El otro problema que tengo para poder solucionar esto es que en el sudoku los ceros no se escriben, ¿cierto? Entonces, si los ceros no se escriben, de hecho no necesito ni calcularlo, ¿ya? Entonces voy a coger aquí adentro.
No necesito ni calcular ese offset, ni de dónde escribirlo. Entonces aquí adentro voy a decir if número es igual a 0. Ah, perdón, si número es diferente de 0. Si número es diferente de 0, escríbalo. Si es igual a 0, no haga nada. Entonces miren esta pequeña modificación. Solamente escribe los que son diferentes de 0. Entonces miremos cómo ahora eso funciona. Entonces, ahora se parece mucho más a los tableros de Sudoku que estamos acostumbrados a ver. ¿Cierto? Y ese es para un nivel fácil. Uy, de hecho creo que exageramos, ¿cierto? Ni siquiera los Sudokus fáciles son tan fáciles. Lo hicimos fue muy fácil. Que de hecho ya esta línea está ganada. Entonces está extremadamente fácil. Entonces podríamos cambiar los números, ¿cierto? Si ya eso Podríamos pasa. cambiarlo a 50. Sí, cierto. O sea, bajémoslo al... Es más. Pongamos esto fácil en el 40%, medio en el 30% y difícil en el 20%. A ver qué sale. Y, miren, este sí es un Sudoku del 40%, ¿cierto? ¿Cómo será uno difícil? Miremos, difícil, del 20%. Probablemente ya es muy exagerado porque aquí ya hay alta ambigüedad, ¿cierto? Es posible que ya esto tenga múltiples soluciones. Y la idea de hacer un Sudoku, por difícil que sea, ¿cierto? Es que tenga muy pocas soluciones, ojalá solo una, ¿no? Entonces, dejemos esto en 30, 40 y 45%. Entonces, este es uno del 30%. Si se nota difícil, miremos uno fácil. Uno fácil es del 45%, que es ligeramente más fácil que el medio, ¿cierto? El medio es la mitad entre el 45 y el 30. Deberíamos hacerlo entonces del 37%. Obviamente, pues todo eso es arbitrario, ¿no? Miren este con el 45%. No, sí, yo creo que estamos exagerando. Esto dejémoslo en 40%, esto dejémoslo en 35%. Ya, no molestamos más con eso. Tan fácil es del 40%, un difícil es del 30%. Entonces, esto básicamente es lo que ha pasado. Miren, no le cambiamos el color a la letra, la dejamos del fondo negro. Deberíamos especificar de qué color queremos estos, ¿cierto? Porque probablemente estos iniciales son los que no se mueven, los otros que son las jugadas, esos deberíamos pintarlos de colorcitos. Pero bueno. Por favor, díganme cómo van, qué parte de la pantalla les muestro. Es muy importante para mí en este punto que lleven el programa hasta ahí, que les haga eso mismo que me está haciendo a mí. Entonces, los que están programando conmigo, por favor, asegúrense que llegan ahí y me ponen un chulito verde cuando llegan ahí. Creo que estoy esperando solo 5 o 6 chulitos verdes. Ok, listo, Nakari está lista, muchas gracias.
¿Listo, chicos? Bien, entonces yo creo que ahí están los que están programando conmigo. ¿Falta alguien de los que está programando? Ok. Entonces, ¿qué sigue? Miremos, o sea, ya logré hacer toda esta parte. Entonces uno, pues básicamente vuelve al plan original. Y en el plan original, ahorita necesito saber, necesito una función que me diga en dónde dice clic. ¿Ya? Y necesito preguntar un número para saber qué número quiere poner ahí donde dice clic. Eso pues más adelante. Por ahora yo creo que lo más importante es saber dónde dice clic, ¿cierto? Entonces, para saber en dónde dice clic, voy a llamar esa función. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es, antes de cerrar esa función, voy a probar la lectura del clic. Lectura del clic. Entonces voy a decir que imprima el resultado de self.leerClick para poder verlo en pantalla. ¿Sí? Y entonces vamos a ver qué me retorna leerClick. O sea que ahí lo que hice fue llamar la función leerClick y por lo tanto, de hecho, si lo llamo en este momento me imprime un none, ¿cierto? Porque no hay nada ahí que leer. Entonces, la función leerClick es muy fácil. En realidad, voy a decir esta función, determinar en qué fila y columna del tablero de Sudoku se hizo clic. Entonces, el clic tiene dos condiciones. X y Y es igual a self.ventana y hay una función exactamente que se llama así, getMouse. Entonces, si usted corre la función getMouse, le dice la coordenada X y Y en donde hizo clic. Voy a retornar por ahora la coordenada X y Y, solamente para que lo vean. ¿Listo? Entonces, están conmigo acá. O sea, la función getMouse lo que hace es decir la coordenada X y la coordenada Y en donde hicieron clic. Entonces, cuando lo corro, ¡pum! Ahí me sale, ¿cierto? Miren que ya no me salió el none porque todavía no ha pasado nada. O sea, en este momento el programa está esperando con que yo haga clic en alguna parte. Yo voy a hacer clic aquí. Cuando hice clic ahí, miren que me salió la coordenada 114, 153. Pero ustedes conocen todas las distancias de esto. Ustedes saben exactamente cuánto hay de aquí a acá, cuánto hay de aquí a allá, cuánto hay en cada una de las márgenes. Entonces conocen toda esa distancia, ¿cierto? ¿Listos? Pulgar arriba, por favor, si se entiende el problema que estamos enfrentando. El problema que estamos enfrentando es, el computador me puede decir fácilmente el lugar en donde yo hago clic, pero esas coordenadas X, Y son con respecto a quién. O sea, cuando yo hago clic acá, esas coordenadas 397, 437, ¿cómo fueron medidas? ¿A partir de dónde? Son píxeles. ¿A partir de dónde? De la margen, pues no el cuadro rojo, sino El origen, exacto. El origen está aquí, la X arranca para allá y la Y arranca para acá. O sea que si este es el origen de coordenadas, hay 397 píxeles hacia la derecha y 434 píxeles a la izquierda. Pero esa información en píxeles no me es útil para mi juego. Para mi juego yo lo que necesito saber es qué cajón es. Este es el cajón, si ustedes cuentan, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Esta es la posición 4, 4. Esa posición 4, 4, fila 4, columna 4, sí es la que yo quiero. Entonces, en realidad, yo aquí no necesito retornar X y Y, necesito retornar es fila, columna. Columna. Necesito retornar es fila, columna. Entonces, aquí lo que necesito es decir, fila igual a alguna función, columna igual a alguna función. Por ahora es 0, 0, ¿cierto? La dejen 0, 0 para que me compile. Obviamente, pues en este momento siempre me va a retornar 0, 0, pero eso es lo que quiero. Lo que yo quiero es que me diga a qué fila y a qué columna pertenece, no a qué píxel pertenece. Entonces, ¿cómo se hace eso, chicos? Miren que ustedes conocen todas las dimensiones, conocen la dimensión de cada una de las celdas, conocen las márgenes,
saben en dónde empezó la posición Y0, Y0, X0, eso lo conocen, y conocen todo, conocen toda la estructura geométrica de este dibujo. O sea que con operaciones muy simples de aritmética, yo debería poder cambiar esa X y esa Y a que me digan qué fila y qué columna se hizo clic. ¿Listos? Entonces, déjenme ir a el Classroom, tipo 3, Classwork. Bien, entonces, pues, en este momento en el Classroom acabo de colocar, esto es nota 3, topic, nota 3. Son 20 puntos adicionales de la nota 3 que pueden servir en algún caso, ¿cierto? Sudoku parte 2, ¿ya? Cálculo de la fila y columna donde se hizo clic. Subir aquí su archivo .py. Entonces, pues les muestro, ¿cierto? Pues aquí en el Classroom, acabo de colocar una tarea, ¿cierto? La voy a poner como máximo tiempo de entrega, la próxima clase. De hecho la voy a poner el miércoles, pero el miércoles ya les voy a decir qué va a pasar el miércoles. Entonces, el miércoles tienen que entregar lo otro. Entonces no la pongamos el miércoles, dejémosla hasta el viernes. Aunque eso lo deberían hacer ahorita, en el tiempo que les voy a dar para que no se... Simplemente la voy a poner ahí para que no me estén pidiendo tiempo, ¿cierto? Pero por favor háganla lo antes posible. Entonces ya... Lo que tienen que hacer entonces es encontrar la fórmula que dado el valor de X y dado el valor de Y, les dice a ustedes cuál es la fila y cuál es la columna específica en donde se hizo clic. Entonces, por favor, háganla, implementenla y háganle todas las pruebas que sea, ¿cierto? Miren qué pasa, por ejemplo, que si yo hago clic por aquí por fuera, no me vaya a decir una fila y una columna, me debe decir -1, por ejemplo. -1 puede significar, eso está por fuera del rango. Pero si hago clic en cualquiera de las celdas, me debe decir exactamente, bueno, como hiciste clic en esa celda, me debe decir la fila y la columna de la celda exacta en donde hice clic. ¿Por qué? Pues porque esa es la manera en que yo sé a qué valor del tablero voy a ir a modificar o qué valor del tablero el usuario quiere modificar. ¿Está clara la actividad entonces con respecto a la fila y la columna? Son operaciones aritméticas muy básicas. O sea, fila es una función de X y columna, fila es una función de Y, columna es una función de X. Eso es todo. Y el resto de valores de la geometría del tablero las conocen. Aquí están metidas. Aquí están. Miren toda la geometría del tablero ahí. El alto del bloque, el ancho del bloque, el ancho de la ventana, la posición inicial de 0, la posición inicial de Y, todo eso lo conocen. Entonces, como todos sus valores lo conocen, todos sus valores, los que necesitan, los pueden utilizar aquí, en este pedacito. Entonces, lo único que necesito es que llenen esas dos líneas de código diciéndome cuál es la ecuación para calcular la fila correcta y cuál es la ecuación para calcular la columna correcta en donde se hizo clic, dado que la función XY devuelve las coordenadas desde la esquina. Y por favor, pruébenla con varios valores, apruébenla, por ejemplo, cambiando el tamaño de la ventana, ¿no? Que eso les tiene que seguir siendo cierto sin importar el tamaño de la ventana, por eso no pueden ser valores mágicos, tienen que ser en función de toda la geometría de la ventana. ¿Listos? ¿Está claro? Entonces, ese es el trabajo en clase de hoy. Les garantizo que lo pueden pensar los próximos 20 minutos y subirlo de una vez. Y yo creo que este es un buen momento para detener la grabación del día de hoy.